La emoción de la persecución, la astucia de la mente criminal, la frustración de las historias policiales sobre fugas audaces de la custodia policial han cautivado la imaginación del público durante décadas. Desde las legendarias fugas de un ladrón del metro hasta las descaradas fugas de prisión de El Chapo, estas historias arrojan luz sobre las vulnerabilidades de nuestro sistema de justicia y la pura audacia de quienes están dispuestos a desafiarlo. Únase a nosotros mientras lo llevamos en un viaje a través de los tiempos en que los fugitivos engañan a los agentes de policía. Número 1. La policía de Mumbai. Persigue a la policía en Navi Mumbai, India. Recientemente llevó a cabo una importante redada de drogas donde arrestaron a un nigeriano de 44 años llamado Julius Anthony Onyekachukwu en el vecindario de Ulwi. Durante la redada, la policía confiscó más de 700 gramos de mefedrona por valor de 76 lakh de rupias, así como 95 gramos de cocaína por valor de 1.425 rupias. Lakh de rupias. También descubrieron que 14 extranjeros, 7 mujeres y 7 hombres de Nigeria y Uganda, habían estado viviendo ilegalmente en la zona. Se les emitió avisos para que abandonaran el país. Uno de los acusados, presumiblemente Onyekachukwu, intentó escapar dramáticamente de la policía mientras lo transportaban en una camioneta. Un video que circula en las redes sociales muestra al hombre liberándose del agarre de los oficiales y saliendo corriendo. Los agentes lo persiguieron, pero no pudieron detenerlo de inmediato. Más de 350 policías participaron en la operación a gran escala, que se llevó a cabo bajo la dirección de los comisarios de policía de 2 zonas diferentes. La fuga del nigeriano sirve como una llamada de atención para los agentes de policía sobre por qué deben estar alerta durante las operaciones de arresto. Número 2. D.B. Cooper. El 24 de noviembre de 1971, un hombre identificado como D.B. Cooper ejecutó uno de los crímenes más audaces y enigmáticos de la historia estadounidense. Todo comenzó cuando Cooper, quien más tarde fue descrito como un hombre de mediana edad con traje de negocios, abordó un vuelo del noroeste de Orient Airlines desde Portland a Seattle. Pero luego, sutilmente, le entregó una nota a una azafata indicando que tenía una bomba y que no dudaría en matar. Exigió $200 en efectivo y 4 paracaídas. Al aterrizar en Seattle, sus demandas fueron atendidas y permitió que los pasajeros desembarcaran antes de dirigir el avión a la Ciudad de México con instrucciones de vuelo específicas. En algún lugar entre Seattle y Reno, en la oscuridad total de la noche y en medio de un clima tormentoso, Cooper abrió las escaleras traseras del avión y saltó con el dinero del rescate atado a su cuerpo. A pesar de una extensa persecución que involucró a agentes del FBI, helicópteros y aviones militares, Cooper desapareció en los densos bosques del noroeste del Pacífico. Número 3. Las carreras de parkour. En un dramático incidente que cautivó a la ciudad de Nueva York, un entusiasta del parkour escapó hábilmente. Los oficiales del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York mostraron la agilidad y flexibilidad asociadas con el deporte urbano. La persecución comenzó cuando la policía intentó detener al individuo por presuntos delitos menores. Utilizando técnicas de parkour, el sospechoso navegó hábilmente por el paisaje urbano, saltando obstáculos, escalando muros y utilizando la arquitectura de la ciudad a su favor. Esta persecución, que abarcó varias cuadras, destacó el atletismo y la conciencia espacial necesarios para el parkour, así como los desafíos que enfrentan las fuerzas del orden cuando tratan con sospechosos tan ágiles. A pesar de sus mejores esfuerzos, los oficiales fueron superados en maniobras en cada giro y finalmente perdieron de vista al esquivo corredor. El incidente rápidamente se volvió viral en las redes sociales y los espectadores capturaron y compartieron imágenes en las redes sociales, lo que generó discusiones sobre el potencial del parkour tanto como deporte como para la evasión. Si bien la identidad del sospechoso sigue siendo desconocida, el evento subrayó la necesidad de que la policía adapte su entrenamiento y tácticas para abordar los desafíos únicos que plantean los practicantes de parkour en entornos urbanos. Número 4. Subway. Bandido del metro en 2012, un hombre conocido como Subway Bandit
instigó una serie de atrevidos robos en el sistema de metro de la ciudad de Nueva York y escapó hábilmente del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York en todo momento. Dado que el metro siempre estaba lleno de gente, ¿cómo logró escapar sin que nadie pudiera rastrearlo? Bueno, se dirige a los usuarios del metro, que a menudo hacen huelga durante las horas de menor actividad, cuando los andenes y los trenes están menos concurridos. El bandido del metro exhibió una notable agilidad y un profundo conocimiento de la laberíntica red de metro, lo que le permitió ejecutar escapadas rápidas mezclados entre la multitud de viajeros o desapareciendo en la intrincada red de túneles y estaciones. El Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York lanzó una extensa búsqueda, desplegando agentes encubiertos y aumentando la vigilancia en todo el sistema de metro. Pero a pesar de estos esfuerzos, el bandido del metro continuó su juerga, burlándose de las autoridades con sus maniobras esquivas y su habilidad para desaparecer sin dejar rastro. Hasta el día de hoy, la identidad y el destino del bandido del metro siguen siendo un misterio, lo que se suma a la historia de los infames forajidos de la ciudad de Nueva York. Número 5. Víctor Gurina. Un guardia de seguridad de confianza llamado Víctor Gurina, en un depósito de Wells Fargo en West Hartford, Connecticut, ejecutó uno de los mayores robos de efectivo en la historia de Estados Unidos. La historia nos remonta al año 1983, cuando Gerina, aprovechando su acceso interno para someter a dos compañeros de trabajo, los ató y cargó meticulosamente $700 millones en un coche alquilado. El atraco, que tuvo lugar sin un solo disparo, sorprendió tanto a las fuerzas del orden como al público por su audacia y precisión. Tras el atraco, Gerena logró evadir la captura huyendo a Cuba, donde, según informes, buscó asilo. Luego, el FBI inició una extensa investigación y lo colocó en su lista de los 10 fugitivos más buscados. Pero a pesar de los esfuerzos exhaustivos, Gerena siguió siendo difícil de encontrar. A lo largo de los años, surgieron numerosos consejos y pistas, pero ninguno condujo a su detención. Su desaparición se ha convertido en materia de leyenda, simbolizando tanto un crimen de alto riesgo como las limitaciones de las fuerzas del orden para localizar a fugitivos con conexiones internacionales. Número 6. El Chapo Joaquín. El Chapo Guzmán, el notorio líder del cártel de Sinaloa, ha planeado dos de las fugas de prisión más atrevidas de la historia reciente. Primero, fue en 2001. Mientras estaba encarcelado en una prisión de máxima seguridad en México, Guzmán orquestó su fuga escondiéndose en un carrito de lavandería. Esta descarada medida marcó el comienzo de más de una década de fuga, durante la cual continuó supervisando su imperio de la droga y eludiendo la captura a pesar de extensas persecuciones humanas. Y en 2014 Guzmán fue recapturado. Pero al igual que las veces anteriores, su encarcelamiento duró poco, pues el 11 de julio de 2015 ejecutó una fuga meticulosamente planificada del penal del Altiplano. Esta era la segunda vez que se escapaba del alcance de los funcionarios. Esta vez, utilizó un túnel de 1 milla de largo equipado con ventilación, iluminación y una motocicleta montada sobre orugas para facilitar una rápida huida. El túnel conducía desde su celda a un sitio de construcción fuera de la prisión, mostrando un extraordinario nivel de sofisticación y planificación. A pesar de la persecución internacional que siguió, Guzmán logró permanecer escondido durante 6 meses, aprovechando su extensa red y sus recursos. Su libertad finalmente terminó en enero de 2016, cuando fue recapturado por las autoridades mexicanas y posteriormente extraditado a Estados Unidos. Número 7. Glenn Stewart Godwin. En 1987, Glenn Stewart Godwin, un asesino convicto, ejecutó una audaz fuga de la prisión estatal de Folsom en California. Conocido por su ingenio, Godwin logró cortar una serie de vallas y alambre de púas utilizando un elaborado sistema de herramientas y cuerdas caseras para llegar al perímetro exterior. Su fuga sorprendió a las autoridades y puso de relieve importantes fallas de seguridad dentro del sistema penitenciario. 4 años después,
En 1991, la saga criminal de Godwin dio un giro aún más dramático. Luego de ser capturado y encarcelado en una prisión mexicana por narcotráfico, logró escapar una vez más. Esta segunda fuga implicó el asesinato de un compañero de prisión, después de lo cual Godwin desapareció en el inframundo de México, evadiendo con éxito a las autoridades mexicanas y estadounidenses. La capacidad de Godwin para eludir la captura durante décadas lo ha convertido en uno de los fugitivos más buscados del FBI. Sus fugas están marcadas por una planificación meticulosa y un profundo conocimiento de las operaciones penitenciarias, lo que lo convierte en un objetivo particularmente difícil para las autoridades. A pesar de numerosos avistamientos y una persecución internacional, Godwin sigue prófugo, un fantasma en el inframundo criminal cuyo paradero continúa desconcertando a las agencias policiales de todo el mundo. Número 8. El caso del corredor de Central Park. De 1989 sigue siendo uno de los errores judiciales más controvertidos y significativos de la historia de Estados Unidos. La noche del 19 de abril de 1989, Tricia May Lee, una banquera de inversiones de 28 años, fue brutalmente agredida mientras hacía jogging en Central Park. El atroz crimen llevó al arresto y condena de 5 adolescentes: Antron McCray, Kevin Richardson, Yusef Salam, Raymond Santana y Corey Wise. Conocidos como los 5 de Central Park, los adolescentes fueron sometidos a intensos interrogatorios y obligados a dar confesiones falsas, a pesar de la falta de pruebas físicas que los vincularon con el crimen. Durante más de una década, los 5 de Central Park mantuvieron su inocencia mientras cumplían largas sentencias de prisión. El verdadero autor, Matías Reyes, un delincuente sexual y asesino convicto, logró evadir la captura por el ataque a Central Park hasta que confesó voluntariamente en 2002. Reyes proporcionó un relato detallado del asalto que coincidía con las pruebas y condujo al descubrimiento de pruebas de ADN, que lo vinculaba concluyentemente con el crimen. Fue su confesión y la posterior coincidencia de ADN lo que finalmente exoneró a los 5 de Central Park, lo que llevó a que se anularan sus condenas y finalmente fueran liberados. El caso puso de relieve importantes deficiencias del sistema de justicia penal, incluidas cuestiones de prejuicios raciales, condenas injustas y coerción policial. Número 9. Eric Rudolph. Infamemente conocido como el atacante del Parque Olímpico, escapó de la policía durante 5 años después de cometer una serie de atentados que mataron a 2 personas e hirieron a más de 100. Su ataque más notorio fue durante los Juegos Olímpicos de Verano de 1996 en Atlanta, pero también atacó clínicas de aborto y un bar de lesbianas con letales rachas de violencia. A pesar de una extensa persecución que costó $24 millones, Rudolph logró pasar desapercibido, confiando en sus habilidades de supervivencia y su profundo conocimiento de la naturaleza de los Apalaches. La capacidad de Rudolph para evadir la captura se debió en parte a su habilidad para vivir en la tierra. Construyó campamentos ocultos y buscó comida, a menudo hurgando en contenedores de basura y robando en negocios locales. Incluso enterró reservas de suministros para mantenerse durante su huida. Las autoridades creen que evitó utilizar cualquier dispositivo electrónico o comodidades modernas que pudieran haber revelado su ubicación. Sin embargo, finalmente se produjo un punto de inflexión importante en mayo de 2003, cuando el oficial de policía novato Jeff Postel vio a Rudolph detrás de una tienda de comestibles en Murphy, Carolina del Norte. Rudolph, que parecía mucho más delgado pero sorprendentemente en buena forma, inicialmente intentó hacerse pasar por un vagabundo. Sin embargo, tras más interrogatorios, admitió su verdadera identidad. Su arresto fue la culminación de los esfuerzos persistentes del FBI y las autoridades locales que nunca habían abandonado la creencia de que todavía estaba escondido en el área. Tras ser procesado, más tarde se declara culpable de los atentados y proporciona información sobre explosivos adicionales que había escondido. Se salvó de la pena de muerte, pero fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional,
lo que garantiza que pasaría el resto de su vida tras las rejas en la prisión Supermax ADX Florence en Colorado. El caso Seyfuyo Sipov. El 31 de octubre de 2017, un horrible ataque vehicular ocurrió en un carril bici en el Bajo Manhattan, ciudad de Nueva York. El sospechoso, número 10, Seyfuyo Sipov, conducía un camión alquilado por el camino, matando a 8 personas e hiriendo a varias más. Inmediatamente después del ataque, Sipov salió del vehículo blandiendo armas de fuego falsas e intentó huir del lugar. El caos y la confusión que siguieron inicialmente le permitieron a Sipov un breve momento de dificultad y captura, pero su fuga duró poco. Los agentes de la policía de Nueva York respondieron rápidamente y Sipov recibió un disparo y fue detenido por el oficial Ryan Nash cerca del lugar. Se descubrió que Sipov, un inmigrante de Uzbekistán, se había inspirado en ideologías extremistas y había planeado el ataque durante semanas. Su captura proporcionó información crucial sobre sus motivos y planificación, lo que llevó a intensificar las medidas de seguridad y a una investigación exhaustiva sobre posibles cómplices y amenazas similares. El ataque conmocionó a la ciudad y a la nación, lo que provocó un gran apoyo a las víctimas y un enfoque renovado en los esfuerzos antiterroristas. Posteriormente, Sipov fue acusado de delitos federales de terrorismo y fue juzgado, lo que puso de relieve la necesidad siempre presente de vigilancia y acción rápida por parte de las fuerzas del orden ante actos de violencia tan impredecibles y devastadores. Número 11. El montañés Claude Dallas. Un montañés y trampero autodenominado, se hizo famoso en 1981 después de matar a 2 guardas forestales, Bill Pogg y Conley Elms, en Idaho. El enfrentamiento surgió cuando los guardias intentaron arrestar a Dallas por captura ilegal, pero en lugar de obedecer, Dallas disparó a ambos guardias, ejecutándose a sangre fría para asegurarse de que no hubiera testigos. Tras los asesinatos, Dallas desapareció en la vasta naturaleza del oeste americano, utilizando sus habilidades de supervivencia para escapar de la captura. Al vivir en la tierra, logró mantenerse a la vanguardia de una intensa persecución que abarcó varios estados e involucró a numerosas agencias policiales. Su capacidad para camuflarse en el terreno accidentado y su familiaridad con zonas remotas lo convirtieron en un objetivo difícil de alcanzar. Durante más de un año, logró mantenerse fuera del radar, convirtiéndose en una especie de leyenda, con historias de sus escapadas capturando la imaginación del público. Su eventual captura en abril de 1982 se produjo como resultado de un aviso, lo que condujo a un arresto dramático que puso fin a su fuga. En 1983, Dallas fue declarado culpable de homicidio voluntario y sentenciado a 30 años de prisión. Número 12. En 2010, el narcotraficante jamaicano. Christopher Dudas Koch, un famoso narcotraficante jamaicano, se convirtió en el objetivo de una de las persecuciones humanas más grandes y violentas de la historia de Jamaica. Koch, el líder del infame grupo de duchas, era buscado para su extradición a los Estados Unidos, acusado de tráfico de drogas y extorsión. Su bastión era el barrio de Tivoli Gardens en Kingston, que fortificó con leales y armamento pesado. El gobierno de Jamaica, bajo intensa presión internacional, lanzó una operación masiva en la que participaron fuerzas policiales y militares para capturar a Koch. Esta operación masiva provocó feroces tiroteos que resultaron en la muerte de más de 70 personas, incluidos civiles, y una destrucción generalizada en los jardines de Tivoli. A pesar de la magnitud de la operación, Koch logró evadir la captura, inicialmente escapando del alcance de las fuerzas de seguridad. Siguió una persecución que duró un mes, durante el cual el paradero de Koch siguió siendo un misterio. Su capacidad para permanecer oculto en el área urbana densamente poblada subrayó sus profundas conexiones y el apoyo que tenía dentro de su comunidad. Finalmente, el 22 de junio de 2010, Koch fue finalmente atrapado en un control de carretera, disfrazado con una peluca y gafas, tratando de evadir la detección. Número 13. El robo de cajeros automáticos. Un sospechoso conocido por una serie de audaces robos de cajeros automáticos en Queens, Nueva York, en el año 2016,
utilizó su profundo conocimiento del área local para escapar constantemente de la captura. Este delincuente atacó varios cajeros automáticos en todo el distrito, a menudo atacando en las primeras horas de la mañana, cuando las calles estaban tranquilas y había menos testigos alrededor. A pesar de las claras imágenes de vigilancia que capturaron su imagen durante múltiples atracos, el ladrón logró desaparecer hábilmente cada vez, dejando a la policía de Nueva York desconcertada. La capacidad del sospechoso para navegar por la intrincada red de calles y vecindarios de Queen sugería una familiaridad que le permitió planificar rutas de escape de manera efectiva. Sus métodos incluyeron desactivar cámaras de seguridad y usar disfraces para evitar el reconocimiento. Para complicar aún más los esfuerzos por localizarlo, los agentes del orden aumentaron las patrullas y establecieron operaciones encubiertas, pero el ladrón siempre parecía estar un paso por delante. Los llamamientos públicos para obtener información dieron poco resultado, ya que la identidad del sospechoso seguía siendo un misterio. El caso puso de relieve los desafíos que enfrenta la policía cuando se enfrenta a un criminal astuto y adaptable que puede integrarse perfectamente en el entorno urbano. Número 14. Ladrón de tejados. De Williamsburg en 2011, el moderno barrio de Williamsburg, Brooklyn, se convirtió en el escenario de una serie de atrevidos atracos orquestados por una figura misteriosa conocida como el robo de tejados de Williamsburg. Este criminal ganó notoriedad por sus audaces fugas, utilizando los tejados de los burros como ruta de fuga. Una y otra vez, logró superar a la policía de Nueva York, empleando su conocimiento del paisaje urbano para evadir la captura. Después de cada robo exitoso, el ladrón de la azotea de Williamsburg apuntaba a negocios y residencias de la zona, y su método era bastante audaz. Después de obtener rápidamente acceso a su objetivo, desaparecía en los tejados, donde utilizaba caminos ocultos y escaleras de incendios para navegar por las estructuras laberínticas del vecindario. Sus movimientos ágiles y su familiaridad con los tejados le permitieron dejar atrás a los oficiales que lo perseguían, dejándolos frustrados y desconcertados. A pesar de los esfuerzos de la policía de Nueva York por detenerlo, el ladrón de la azotea de Williamsburg permaneció prófugo durante un período prolongado, convirtiéndose en un símbolo de ingenio urbano y desafío criminal. Sin embargo, su suerte finalmente se acabó cuando las fuerzas del orden intensificaron su vigilancia y desplegaron recursos adicionales. En una confrontación dramática, el ladrón finalmente fue detenido. Número 15. Whitey Bulger. De 1994 a 2011, James Whitey Bulger, el notorio jefe de la mafia de la pandilla Winter Hill en Boston, logró evadir la captura y vivió una vida tranquila y discreta bajo una identidad supuesta. Bulger, que había alcanzado la infamia como uno de los fugitivos más buscados de Estados Unidos, había sido acusado de múltiples cargos, entre ellos extorsión y participación en numerosos asesinatos. Durante sus años de fuga, Bulger mantuvo un perfil bajo, mezclados con las comunidades y evitando la atención de las autoridades. A pesar de ser objeto de una extensa persecución y aparecer en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI, logró mantenerse un paso por delante, ayudado por sus conexiones y recursos dentro del inframundo criminal. La capacidad de Bulger para escapar de la captura durante más de una década y media fue un testimonio de su astucia y adaptabilidad, así como de los desafíos que enfrentan las fuerzas del orden al localizar a fugitivos esquivos. Sin embargo, su captura en 2011 puso fin a su vida como fugitivo y marcó la culminación de años de persecución incesante por parte de las fuerzas del orden. Número 16. Mikhail Khodorkovsky. En 2003, Mikhail Khodorkovsky, uno de los hombres más ricos de Rusia y un destacado oligarca, se vio envuelto en una dramática confrontación con el gobierno ruso. Como director de Ukos, una de las compañías petroleras más grandes de Rusia, Khodorkovsky había acumulado una riqueza e influencia significativas. Sin embargo, sus crecientes ambiciones políticas y su apoyo a los partidos de oposición provocaron la intensa ira del Kremlin. Inicialmente, Khodorkovsky logró evitar la captura mediante una combinación de conexiones políticas, maniobras financieras y aprovechamiento de su extensa red.
Sus estrategias incluían transferir activos al extranjero, utilizar marcos legales complejos y mantener fuertes vínculos con figuras influyentes tanto dentro como fuera de Rusia. Este período de evasión puso de relieve su ingenio y el precario equilibrio de poder entre los oligarcas rusos y el gobierno. A pesar de sus esfuerzos, la suerte de Jodorkovsky se acabó el 25 de octubre de 2003 cuando fue detenido a punta de pistola en su jet privado en un aeropuerto siberiano. Acusado de fraude y evasión fiscal, su arresto fue ampliamente percibido como motivado políticamente, supuestamente destinado a anular su influencia y enviar un mensaje a otros posibles rivales de la autoridad del presidente Vladimir Putin. El posterior juicio y encarcelamiento de Jodorkovsky se convirtió en un punto central de las discusiones sobre la represión política y el Estado de Derecho en Rusia. Después de pasar más de una década en prisión, fue indultado y puesto en libertad en 2013.